Y en este nuevo bloque de ADN Hoy vamos a abordar este tema que es de mucha actualidad porque el retroceso a fase 2 de la región metropolitana durante diciembre habría repercutido en el frenazo de la reactivación laboral que venía tomando ritmo desde julio, cuando tuvo el punto más crítico de la pérdida de puestos de trabajo. En diciembre se tropezó, el mismo mes que ya decíamos, retrocedió la región metropolitana, cayó en 23.000 la creación de empleos, sigue habiendo 1,7 millones de puestos de trabajo menos que hace un año, todo esto en el contexto de la pandemia. Vamos a conversar con el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que midió precisamente esta situación, el profesor David Bravo. ¿Cómo está, David? Bienvenido. Hola, buenos días, Andrés. Aquí estamos junto a Mirna para dialogar el día de hoy. Bueno, David, para ir al fondo del asunto, este trote que venía dando el mercado laboral desde julio, ¿se tropezó en diciembre y lo podemos atribuir justamente en números también, David, a la situación del retroceso cuarentena, fase 2? Definitivamente es un tropiezo. Venía gradualmente pero recuperándose el empleo y encontramos que la situación que retrata esta encuesta, que es hasta el domingo 3 de enero en la práctica, o sea, es bien reciente, que se produjo un estancamiento en la recuperación. Y ese cuando uno lo mira por región, por ejemplo, la región metropolitana es la que no solamente tiene un estancamiento, sino que hay una caída en el empleo. Mientras que las otras regiones continúan con este ritmo de recuperación un poco más suave que el que venían mostrando los meses anteriores. Entonces, esto coincide bastante con el hecho de la vuelta atrás de toda la región prácticamente, ¿cierto?, en la región metropolitana, y por el peso que tiene la región metropolitana en el total del país generó este resultado. Ahora, desde julio se ha ido incrementando la cantidad de empleos creados, no obstante el tropiezo en diciembre ya son casi 700.000, pero poniendo la lupa, profesor, es muy preocupante que la mayoría, más de 460.000, sea empleo informal, comparado con la cifra de empleo asalariado formal que no llegan a ser de 200.000 personas con esa condición. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué la economía, si está creando empleo, lo está haciendo en la informalidad? Porque estamos en un proceso de recuperación parcial. La actividad económica, si recordamos los meses anteriores, ¿cierto?, el IMASEC de noviembre, de octubre, mostró una recuperación respecto del año anterior, pero leve, ¿cierto?, e inferior incluso respecto a lo que esperaban, digamos, muchos analistas. La recuperación no ha sido lo suficientemente sólida, y ahora tenemos diciembre, ¿cierto?, que nosotros lo vemos en el empleo, pero luego vamos a tener el dato del IMASEC seguramente en unas semanas más, del Banco Central, y a lo mejor también nos va a retratar este mismo problema desde el punto de vista de la actividad económica. Si la actividad económica no retoma fuerza, va a ser difícil que el empleo también retome fuerza. Y en términos de la calidad de los empleos, mira, históricamente mirando las crisis anteriores, la crisis subprime, pero también mirando la crisis asiática a fines de los 90, es natural que cuando se produce un shock tan grande en el empleo, lo que uno va a mirar los meses siguientes, el primer año, digamos, por así decirlo, la recuperación, es que aquí va a liderar la creación de empleo el sector más informal o de empleos más precarios. Y eso ocurre porque hay que pensar que en realidad tuvimos este shock de 2,3 millones de empleos perdidos, que básicamente son ingresos que no llegan a los hogares. Y el empleo independiente por cuenta propia en realidad en buena parte es una estrategia de sobrevivencia de las personas, ¿no? Los empleos asalariados empiezan a sumarse más lentamente, y para eso es fundamental ir evaluando los subsidios, que básicamente los subsidios a las empresas son subsidios a empleos formales. Eventualmente va a haber que irlos ajustando o mejorando, si es que no se retoma con la misma fuerza. De todas maneras, creo yo que nos íbamos a tener que preparar un año en el que el empleo informal subiera
y con la expectativa de que efectivamente el empleo de la empresa empezara a retomar vigor a lo largo de la recuperación. Sin embargo, por supuesto que esta mala noticia o simplemente el darnos cuenta de que en realidad el proceso de recuperación no va a ser lineal, no va a ser fácil, que va a estar lleno de altibajos, nos pone presión adicional. Sí, estamos conversando a esta hora con el economista y director del Centro de Estudios de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo. David, en esta encuesta, y en este estudio, hay una lámina que dice que la tasa de desempleo sigue siendo un indicador distorsionado del deterioro del mercado laboral actual. A ver, para que nos ayude a entender, porque la encuesta dice que el desempleo sería de 18,8%. Entonces, ¿en qué condiciones se da esta cifra y por qué hay que hablar de empleos creados y no de la cifra de desempleo? Porque mira, una persona, este es un tema formal de definición, una persona se le pregunta si trabajó la semana pasada, y si la persona dice que no trabajó, se le pregunta si buscó trabajo en el último mes. Si esa persona dice que buscó trabajo, se considera desempleada. Si la persona dice que no buscó trabajo, se considera una persona como fuera de la fuerza de trabajo, ¿ya? O inactiva, etcétera. Y la tasa de desempleo depende de eso, es el número de desempleados partido por el número de personas que o trabajaron o buscaron trabajo. Y entonces, lo que ha pasado en la pandemia, porque esto no pasó en otras crisis, cuando se producía una caída gigante del empleo, no tan grande como la que tuvimos ahora, porque en verdad esto es lo más profundo que hemos caído desde que se tiene registro, pero cuando se producía una caída en el empleo, esto era como una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, tú mirabas la tasa de desempleo y la tasa de desempleo saltaba de inmediato, ¿cierto? ¿Qué pasó en esta crisis? Se produjo esa caída gigante de empleo, tú das vuelta a la moneda y ¿qué pasó? La tasa de desempleo subió menos, mucho menos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la gente no salió a buscar trabajo. Cuando le preguntas, dice, no estoy buscando trabajo, no estoy buscando trabajo, porque obviamente está la pandemia, ¿cierto? Sufrió el deterioro, pero está la pandemia, está ahí, está el miedo a contagiarse, están los colegios que están cerrados, esa situación es muy especial, y por eso es que nosotros hemos señalado que, en particular para esta pandemia, la tasa de desempleo es un indicador que está muy distorsionado. Si seguimos la tasa de desempleo, como ha sido habitual en otras crisis, nosotros estaríamos hoy día en que esta es una crisis que es inferior en términos de magnitud a la crisis asiática, a la crisis de subprime del año de fines del 2000, y eso no es así. Y por lo tanto, por eso es que tenemos que mirar la pérdida de empleo. Y en esa lámina nosotros ajustamos la tasa de desempleo para más o menos incorporarle todas las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, pero si fuera posible yo preferiría que nos concentráramos como en la caída de empleos, que es donde verdaderamente está el impacto gigante de esta crisis, y de los 2,3 millones de empleos que hemos perdido, la recuperación de empleo hasta la fecha es de 700.000. Entonces tenemos un tramo enorme por delante. Ahora, profesor David Bravo, justo, momentos después que usted dio a conocer la encuesta UC, el gobierno salió a anunciar que va a presentar un proyecto de ley, de hecho ya lo presentó, para extender hasta diciembre de este año la posibilidad de acogerse a la Ley de Protección del Empleo. Esto estaba activo hasta el mes de marzo, recordemos. Y además, por decreto, prolongó la vigencia del subsidio al empleo, que es para cubrir la contratación de nuevos trabajadores o el retorno de quienes estaban suspendidos. ¿Esto cómo puede redibujar el mercado laboral en lo sucesivo? Bueno, primero me parece muy bueno, porque en verdad aquí hay que tomar decisiones en base a los datos, ¿cierto? Si hay una virtud que tienen estos datos que hemos estado presentando es que son muy cercanos al momento, ¿cierto? Son datos de la última semana de diciembre hasta el domingo 3 de enero. Entonces son datos de 15 días atrás, ¿no? Y el gran problema que creo yo que tienen los datos del INE es que tienen un rezago de un par de meses. Entonces hay que tomar decisiones cuando uno tiene los datos. Acá se marcó un estancamiento en la recuperación de empleo y creo que es razonable pensar que esta crisis va a ser más larga en el mercado laboral de lo que
tal vez las hipótesis con las que se trabajó inicialmente por parte del gobierno, y entonces están tomando medidas que son consecuencia de aquello. Me parece bien, está reaccionando con los datos, es lo que tendríamos que hacer. Sí pienso que vamos a tener que poner la lupa mucho más sobre qué está pasando en las empresas, los subsidios que se han considerado para el empleo en la empresa. Hay que mirar por qué no se han usado más. Por supuesto que uno entiende que las decisiones de contratación de las empresas son delicadas, entonces tenemos que informarnos más de eso, y va a haber que mirar si los subsidios son suficientes o no, pero el hecho de que se hayan renovado tanto la ley de protección del empleo como el tema de los subsidios, me parece que era una consecuencia natural, y me parece bueno que el gobierno haya decidido aquello. Ahora, David, para entrar también en otros temas como lo que ha pasado con el mundo, digamos, de la fuerza laboral femenina, de mujeres, ¿por qué no se están contratando más mujeres? ¿Cuál es la dificultad? Que ya sabemos que hay algunas razones, digamos, más genéricas, ¿no?, al proceso económico, pero hablemos de la actual situación. ¿Por qué las mujeres están teniendo más dificultades? Mira, yo creo que esto es así, y en particular va a ser cada vez más así en la recuperación. Sí quiero mencionar, porque me parece justo hacerlo, que lo que tenemos hasta el minuto muestra una caída gigante en empleo de hombres y de mujeres, y las proporciones de caída son muy, muy parecidas. Son ligeramente superiores las caídas en mujeres, y en particular en lo que pasó en este último mes, en estos últimos 2 meses, entre octubre y diciembre, donde se produjo un estancamiento, ¿cierto? Ese estancamiento que medimos ayer, en realidad es una caída en el caso de los hombres y un aumento en el caso de las mujeres. O sea, en los últimos 2 meses, esa brecha donde las mujeres estaban con una mayor caída en empleo se redujo bastante. Y yo creo que tiene que ver un poco con la etapa de la recuperación en la que estamos. Esto yo creo que tiene que haber tenido que ver con que lo ocurrido, por ejemplo, en diciembre, ¿cierto?, que puede haber afectado de manera importante a la construcción y algún otro tipo de empleos donde hay más hombres que mujeres, ¿ya? Ahora, el punto que tú mencionas es vital, creo yo, porque efectivamente la pregunta es cómo se recupera el empleo. Entonces uno no puede ser tan genérico, ¿cierto?, sino que definitivamente hay que hacer diferencia entre hombres y mujeres, porque es obvio que en el caso de las mujeres no bastan, ni van a bastar, creo, los subsidios que se tienen contemplados. Entonces este es el problema, yo creo que viene, es el problema que viene ahora. Hoy día tenemos un problema masivo, o sea, no estamos recuperando el empleo a la tasa que necesitamos de hombres y de mujeres, pero cada vez va a ser más difícil probablemente para las mujeres reinsertarse, por las razones básicamente que hemos reportado, ¿cierto?, que son conocidas, que son lamentables, de esta enorme brecha en lo que significa trabajo en el hogar, básicamente sobre los hombres y las mujeres está básicamente la crisis, y por lo tanto va a ser muy difícil que los establecimientos vuelvan a funcionar, o probablemente van a funcionar en alguna modalidad muy mixta, y va a haber mucha incertidumbre, tal vez una semana sí, de un tipo, de otro tipo. ¿Cómo es que las mujeres van a poder reinsertarse adecuadamente? Sí, lamentablemente, como digo, en la práctica, aunque no debiera ser así, en la práctica tienen todo el peso del hogar. Sí, David, se nos va acabando el tiempo, pero muy cortito. ¿Qué pasaría, en un escenario base, empeora la situación naturalmente si hay una cuarentena total en una región o en comuna? ¿Cómo? Porque es un escenario, digamos, que no se podría descartar si la situación empeora. ¿Ahí ya estaríamos entrando en el peor de los mundos? Sí, yo creo que este es un recordatorio lamentable, ¿cierto?, de lo que nos ocurrió ahora, el estancamiento que estuvo asociado a este retroceso en la región metropolitana. Este es un recordatorio de qué depende todo. Depende de que no tengamos
estas restricciones, ¿cierto? Volver a la cuarentena estricta en la región metropolitana, en cualquier región, en cualquier localidad, va a generar un deterioro de nuevo en el empleo. Entonces, desde ese punto de vista, acá hay una cuestión individual de conducta y también social, por así decirlo, pero que es económica. Si nosotros podemos controlar la crisis sanitaria, si esa es la tarea nuestra, esa es la mejor política económica que vamos a poder tener, porque eso nos va a asegurar tener una transición suave, digamos. Si no somos capaces de controlar esos crecimientos de contagio, lo que vamos a tener son estas medidas de confinamiento más estrictos que va a haber que tomar de todas maneras, porque Bien. eso hay que controlarlo, y finalmente nos va a generar más daño, como ya se ha mostrado. El profesor David Bravo, director del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales